Doctor Remberto Pichardo Juan, aquí con ustedes de nuevo, presidente de la Asociación de Ciudadanos contra la Corrupción C3. Les recordamos a todos que nuestro contenido se transmite por Teleradio América y Teleradio América 2, lunes, martes, viernes, sábado, canales 12, 45 y 79. Una vez pasa por ahí, bueno, pues nosotros lo subimos a nuestro canal de YouTube, Ciudadanos contra la Corrupción C3, donde pueden disfrutar de él cuando quieran y en la velocidad que quieran. Le pedimos a aquellas personas que todavía no se han suscrito a nuestro canal que se suscriban, y a aquellos a quienes les reenvían nuestros programas y los ven, que también le pidan que se suscriban. Así nos ayudan a tener más alcance y más recursos para seguir elaborando las investigaciones que producen estos programas, de lo cual ustedes disfrutan. Y el de hoy no es la excepción a las reglas. Ya nos dirigimos andando por la historia hasta la actualidad de lo que fue el origen y desarrollo de la solución dominicana al problema haitiano, en compañía de una persona que ustedes conocen muy bien, el licenciado Pelegrín Castillo, y nos dirigimos esta es la cuarta entrega, ¿verdad? Esta es la cuarta. A la cuarta entrega. Les recomiendo que vean las otras para que entiendan de dónde diablos salió esta idea, quiénes son las que la han respaldado desde un inicio y la continúan respaldando hasta el día de hoy, y tengan una idea acabada de la problemática que tenemos nosotros, el pueblo dominicano, enfrente, y cómo vamos a resolver ese problema. Bueno, le cedo la palabra a mi invitado. Remberto, de nuevo, muchas gracias por la invitación a este programa para tratar este tema tan crucial para el presente y futuro de la nación dominicana. Y un saludo al público que sigue este espacio, que viéndolo en las redes sé que va creciendo porque está enfocado en temas como este, que son temas medulares, temas vitales para el pueblo dominicano y para el destino de cada uno de los que vivimos en esta tierra. Mira, en el tercer programa estábamos hablando de lo que había pasado en el periodo 96-2000 y quedaron algunas cosas pendientes que quiero recapitular. Tú recordarás que yo mencioné que había una ley lista para enviarla, un proyecto de ley para enviarlo al Congreso, que lo había elaborado la Dirección de Migración bajo la dirección de Vitelio Mejía, que cuando llegó el PLD empezó a discutirse, se hizo un evento en INTEC bajo la dirección del Ministerio de Interior y la Dirección de Migración, pero que tan pronto empezó Taina Gotró, la directora de Migración, a aplicar la legislación vigente, se produjo un incidente, un escenario de conflicto diplomático con la Unión Europea. Porque la Unión Europea amenazó a República Dominicana con suspenderle todas las ayudas si República Dominicana continuaba repatriando, y esa advertencia vino nada más y nada menos que de Martino Meloni, que había sido representante de la Unión Europea en República Dominicana y que había pasado de República Dominicana a Bruselas a dirigir Lomé IV desde Bruselas. Recuerdo que preparamos una carta de protesta y además, como yo lo conocía y tenía relaciones de amistad, lo llamé a preguntarle por qué esa agresividad contra la República Dominicana, que estaba aplicando su ley. Y él me explicó que la visión de ellos era que, en primer lugar, las repatriaciones podían desestabilizar Haití, y en segundo lugar, que se había pactado bajo el gobierno de Balaguer, cuando se creó la Comisión Mixta Binacional durante la visita de Preval, se había pactado que las cuestiones migratorias se discutieran en el marco de la Comisión Mixta Binacional y que primero que nada se aprobara
unos protocolos de repatriación, porque los métodos que se estaban siguiendo eran muy, muy agresivos y generaban resentimiento, y que ellos querían que eso se superara con unos protocolos debidamente pactados entre dominicanos y haitianos. Wenceslao Guerrero Pou fue el encargado, embajador encargado de asuntos haitianos, encargado de negociar esos protocolos. En el interín, en lo que se discutían esos protocolos, lo que pasó con la ley fue que la sacaron del ámbito de interior y policía con la protesta del ministro, el doctor Blanco Fernández, que no estuvo de acuerdo, y de Taína Gotró, que tampoco estuvo de acuerdo. Recuerdo que se sintió muy mal cuando el gobierno del presidente Fernández suspendió las repatriaciones, cediéndole a la presión de la Unión Europea. Eduardo Latorre era el canciller, y entonces se lleva el proyecto de ley de migración para una gaveta del Ministerio de Relaciones Exteriores, y le dan curso a las negociaciones, que duran aproximadamente 2 años. Al final pasó lo que pasa con Haití con mucha frecuencia, que se terminaron los protocolos y no se enviaron al Congreso Dominicano. Era mandatorio, porque la última palabra en esa materia la tiene el Congreso, no el Ejecutivo. Y tampoco se mandaron al Parlamento haitiano, porque en ese momento no había parlamento dentro de las crisis habituales de Haití. Entonces, yo recuerdo que aproveché para presentar un proyecto de ley que se aprobó. Un proyecto de ley para criminalizar la organización de viajes ilegales desde y hacia República Dominicana. Ese proyecto se aprobó en un contexto muy dramático, y más respondiendo al estado de opinión que se creó con el naufragio de un viaje hacia Puerto Rico, donde murieron más de 20 personas, salió de la Romana, y el Congreso, impactado por lo que había pasado, terminó aprobando ese proyecto de ley. Tonti Rutinel fue el presidente de la comisión. Se le hicieron unos pequeños ajustes, porque el proyecto original sancionaba a los que participaban en los viajes como viajeros, y ahí se atenuó, porque se entendía que normalmente el viajero también era una víctima, y que había que centrarse básicamente en los que organizaban los viajes. ¿Por qué cito esta legislación que está vigente todavía? Porque esa legislación apenas se ha aplicado, y las veces que se ha aplicado, se aplica a los que organizan viajes ilegales desde República Dominicana a otros países, a Puerto Rico particularmente. No así a los que organizan viajes desde el territorio dominicano o desde Haití hacia la República Dominicana. Tuviera la mitad del CESFRON presa, y la mitad que queda, de la mitad que queda, el 50% bajo investigación. Yo tengo una interpretación de ese tema, pero lo vamos a hablar más adelante. Yo sí sé que esa ley está vigente, y fuimos ahora recientemente a la Procuraduría a reclamarle que, en vez de aplicar la ley de trata, que es normalmente la que se está usando, aplique esa legislación, que es mucho más fácil de usar para fines probatorios, y que tiene el mismo efecto. Pero es lo que le estoy diciendo, ellos saben a quién es que tienen que caerle atrás. Déjame decirte, yo le llevé a la Procuraduría ahora recientemente, al magistrado Chala, a la magistrada Miriam Germán, le llevamos unos expedientes que están, son aproximadamente 92 expedientes que instrumentó el CESFRON. Y ahí están. Le pedimos
en ese momento que nos dieran un informe del estatus judicial y todavía es la hora que no hemos recibido respuesta. ¿En qué fecha fue eso? No, eso hace ya varios meses. ¿Cuántos meses? ¿Medio año? ¿Picando el año? No, yo te diría que hace 4 o 5 meses. Medio año. Pero nosotros ahora vamos a retomar el tema. Pero es una muestra porque son 92 expedientes que instrumentó Cefrón en el curso de un año. Y a nivel judicial, en ese informe, había 4 personas detenidas. 4 personas detenidas. Nada más. Y la aplicación de la ley era más efectiva en el norte que en el sur. En el sur había una aplicación débil, muy débil. Pero volviendo al tema de la época pasada, mira. Pero antes de, oye lo que te voy a decir, te lo voy a decir hoy. Sí. No esperes respuesta de Miriam, ¿eh? Yo voy a volver por allá porque No esperes respuesta de ese Miriam es un el tema, Mambrito. ese es un tema Bueno. que ella respetuosa de la ley va a tener que responder. Va a tener que Entonces, responder. Bueno, está yo bien. sí volviendo atrás, logramos aprobar esa ley. Perdón, yo te recomendaría, para cerrar, que en lugar de tú ir a donde Miriam, que te va a poner una atención así como te la estoy poniendo yo, te va a hacer que sí con la cabeza y te va a decir que sí. Va a coger el folder y lo va a tomar y va a decir, no se preocupe, le daremos respuesta de nuevo. Te vaya a la presidencia de la República, que es el jefe de No, ella. eso Vaya vaya, vete directo donde Luis, porque ya tú fuiste donde Miriam y Miriam te dejó enganchado 5 meses. Vete donde Luis. Porque recién electo presidente yo te de voy la a decir República. una cosa. Dale, de nuevo. Fue las Fuerzas Armadas las que autorizaron la entrega de esa relación de 92 expedientes. Ve donde él. Y incluso cuando hablé con el actual jefe del ejército, me dijo que el número de sometimientos de ellos es todavía mucho mayor. Ve donde Luis. Y obviamente hay un problema y lo vamos a identificar Ve donde y Luis. vamos a encararlo. Ve Ahora, donde Luis. volviendo a esos años, del 96 al 2000, también presentamos 2 leyes. Y esas son 2 leyes muy importantes. Una ley que garantizaba una inversión mínima del presupuesto nacional en obras de infraestructura en la región fronteriza, un 2% del presupuesto nacional en obras de infraestructura y sobre todo un régimen salarial, un estatuto de servicio especial a los servidores públicos, civiles y militares en la frontera. Esas 2 leyes tuvieron mala suerte porque se aprobó a unanimidad en el Congreso. Sin embargo, tanto el presidente Fernández como el presidente Mejía la observaron. ¿Y cuál fue la observación de los? No, que rompía el principio de la igualdad entre las provincias y entre las personas. Pero ese disparate, porque si yo tengo un área con mayor peligro, se supone que se me remunere mejor. Eso se lo argumentamos y todo eso, pero a mí me llamó la atención porque son 2 leyes importantes para el desarrollo fronterizo. Pero ellos, perdóname, pero ellos incentivan los desarrollos turísticos quitándole el impuesto en esa área. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y cómo es esto? ¿Qué pasó? Bueno, al final se buscó una fórmula general porque hicimos todos los miembros de la Comisión de Frontera, yo era miembro de la Comisión de Frontera, el único diputado de 20 años en el Congreso que no siendo nativo de la frontera fue miembro de la Comisión de Frontera a los 20 años, fui yo. Entonces, obviamente, presentamos un proyecto de ley. Yo ahí, aunque tenía mis reservas de algunos aspectos, decidí apoyarlo, que era el que creaba el régimen de incentivos a la inversión. Pero esas 2 leyes las quiero mencionar porque eran parte de un esfuerzo para fortalecer la frontera y sin embargo 2 presidentes dominicanos la observaron con unos argumentos que no eran infantiles, baladíes.
Infantiles, pueriles. Insostenibles. Entonces, ¿qué pasa? Ahí mismo también viví la experiencia de encabezar la misión de diputados que fue al primer juicio, a la primera audiencia del primer juicio ante la tremenda corte que era la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde acusaban a la República Dominicana de una serie de negaciones de derechos a nacionales haitianos. Y pudimos comprobar cuál era la estrategia que ya en ese momento había desde, se lo estaba manejando Washington, porque como yo les decía a algunos amigos, los americanos saben mucho de lo que pasa aquí, pero nosotros sabemos también mucho de lo que pasa allá, sí, en Washington. Sí, así es. Entonces, porque tenemos amigos, tanto en Claro. el Partido Demócrata como en el Partido Republicano, como en la administración y todo eso. Y entonces, en ese momento, ¿cuál fue la acusación? Ese grupo de estudiantes de términos de derecho estaban haciendo práctica jurídica con nosotros ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Presentaron un documental de entrada que se llamaba República Dominicana, el apartheid del Caribe. República Dominicana, el apartheid del Caribe, que es una acusación de un Estado criminal, a un Estado criminal. Nosotros somos un apartheid. Pero eso era para fundamentar la petición que hicieron. ¿Cuál fue la petición? La petición que hicieron fue mediante una actio popularis, una acción en favor de grandes grupos, para explicarle al público del programa, no una acción nominativa en favor de tales o cuales personas, sino de todos los haitianos que estuvieran en el territorio nacional, independientemente de su estatus legal, para prohibirle al Estado Dominicano tomar cualquier medida de control migratorio, de devolución a su país, independientemente de su situación migratoria, fuera regular o irregular. ¿Y por qué lo hacían? El argumento era que el Estado Dominicano había probado que era incapaz de repatriar respetando los derechos humanos. Oye, ¿hasta dónde se llegó? Obviamente la Corte en ese momento... ¿Y cuáles eran los alegatos concretos de ellos? ¿En qué forma nosotros respetábamos los derechos humanos? ¿Los montábamos en el vehículo y lo dejábamos amarrado a una mata con una cadena de aquel lado? Mira, ellos presentaron el documental. El personaje principal del documental era el padre Rucua, que también fue al tribunal junto con Sonia Pierre. Ellos dos eran los peritos. Oye, ¿qué peritos? Que iban a ilustrar a la corte, a la tremenda corte, la Corte Interamericana. Mi amiga Sonia. Y ellos iban a acusar, básicamente, el objetivo era que se tomara esa acción popular. El tribunal no aceptó la petición, pero el presidente, el juez Cansado Trindade, lo puede buscar en la corte, búscate ese fallo histórico, porque él dio un voto disidente, el presidente. Y ahí trazó buena parte de la estrategia de lo que vendría después. Porque el argumento es, el objetivo es perfilar ante las cortes, en la opinión pública, que nosotros somos un Estado siniestro, un Estado criminal, un Estado incapaz de respetar los derechos más elementales de los haitianos. Y que por tanto había que tomar una medida genérica para protegerlo a todos en el territorio nacional. Bueno, ahí yo tuve una discusión con el padre Rucua y con Sonia bastante ¿Y cuál sería esa medida genérica para protegerlo y de qué era que había que protegerlo? Era una prohibición al Estado a repatriarlo. O sea, una Corte Interamericana de Derechos Humanos le prohibía al Estado Dominicano ejercer sus facultades de control migratorio, la interdicción migratoria,
frente a cualquier nacional haitiano estuviera en situación de legalidad o de irregularidad migratoria. Oye, hasta dónde se llegó. Obviamente, el núcleo del caso era el caso famoso de Jan Bosico, que después volvió a las cortes y todo eso. Eso pasó en ese periodo. ¿Qué pasó aquí? Bueno, yo te había hablado que aquí, mientras tanto, yo había presentado un proyecto de ley que se aprobó, de resolución, que se aprobó en el 97 y luego se ratificó en el 99. El Senado lo había asumido con su estilo, donde estábamos planteando una fórmula de las posibles para la internacionalización de la solución a los problemas de Haití en Haití, para que no fuera un elemento que se manejara exclusivamente en el ámbito insular, sino como un esfuerzo de toda la región, en este caso de la Asociación de Estados del Caribe, en alianza con el Club de París, que es el club de los países acreedores. Eso se lo presentamos al presidente Fernández. Yo se lo presenté y le pedí que lo hiciera suyo, porque era petición del Congreso. Eso lo aprobó Peña Gómez en el 97, lo aprobó Balaguer, lo aprobó el Partido de la Liberación Dominicana. Creo que fueron 3 diputados de 103 que había en esa sesión. En ese momento habían 120 diputados total que aprobaron a unanimidad, casi a unanimidad, esa resolución. Cuando se lo presenté al presidente Fernández, le dije: mire, presidente, aproveche que viene la reunión de la Asociación de Estados del Caribe y plantéeselo, porque el objetivo de nosotros es que este tema se internacionalice, porque si se internacionaliza, nosotros vamos a tener mejor defensa. Ya no es un problema insular, no es un problema que se pueda derivar para acá, es un problema de la región, y la región puede mucho, porque aquí en la Gran Caribe, la Asociación de Estados del Caribe, está México, Colombia, Venezuela. En ese momento no había los problemas que hay ahora, y ni hablar las Antillas y todo eso, y Centroamérica, más el Club de París. Ahí están las grandes economías del mundo, los países acreedores más grandes. Entonces vamos a ver cómo buscamos una fórmula. Entonces él me dijo: mira, la idea es buena, pero yo tendría que hablarlo con ellos primero, porque tú sabes que los haitianos son muy complicados. Y si nosotros salimos con este planteamiento y ellos no están debidamente involucrados, ellos van a rechazarlo porque son muy orgullosos y entienden que República Dominicana no tiene que estar planteando una fórmula donde la conclusión era que no había solución dominicana al problema haitiano. Eso la resolución de la Cámara termina con ese planteamiento. Ya, para ver si yo lo tengo claro. Leonel Fernández te dijo a ti que la solución al problema que nosotros planteábamos, sin tener nosotros que cargar con el pueblo haitiano, había que socializarla con el pueblo haitiano. Él me dijo que en esa reunión de los ACP, perdón, de la Asociación de Estados del Caribe, porque hubo otro planteamiento después, no la podíamos hacer porque había que conversar con ellos primero. Por cuestiones diplomáticas, de que si voy a tratar un tema frente a toda la región que te involucra a ti, primero tengo que tratarlo para que tú no te sorprendas o entiendas que yo tengo algún interés particular en que esto pase. Aunque la resolución era muy clara, muy evidente, muy precisa en lo que estaba procurando. Bueno, ahí no se pudo. ¿Qué surgió de esa resolución? No. Ahí él no lo hizo. No lo hizo. Es otra cosa. No lo hizo. Y no lo hizo después. Es otra cosa. No lo hizo después. Incluso me tengo que reír, porque cuando se produce el terremoto y que se hace la cumbre aquí en Punta Cana,
me llama Temito Clemontá como ministro y me dice, mira, la resolución que se aprobó en el Congreso hace muchos años, tú me la puedes mandar porque la vamos a llevar a la cumbre. Eso fue del 97 al 2010. 13 años después. 13 años después. Pero el punto era que a partir de ese enfoque, aquí se generó un movimiento. Ese movimiento involucró a los 3 partidos mayores y a partidos minoritarios y a muchos sectores de la sociedad, bastante representativos. El presidente Mejía nombró a Ángel Milán, a William Hanna como su representante. El doctor Balaguer nombró 2 cancilleres, a Víctor Gómez Vergés y Joaquín Ricardo. El PLD acreditó al doctor Blanco Fernández y las otras fuerzas políticas tenían representantes connotados. Había muchos intelectuales, académicos, religiosos. ¿En qué estábamos enfocados? En lo mismo, un manifiesto al mundo que lo íbamos a entregar en la cumbre de la Asociación de Estados del ACP. Aquí se hizo un encuentro en el año 2000 y bueno, hablamos con todos los líderes, vamos a internacionalizar esto. Hipólito dio su apoyo, todo el mundo dio su apoyo y fuimos a la cumbre esa y hablamos con el secretario general de la Asociación de Estados ACP dentro del acuerdo de Lomé. Ahí está Asia, Caribe, Pacífico, todos los países. Él se sorprendió porque él estaba aquí en Santo Domingo y había estado en Lomé, en el acuerdo de Cotonú por muchos años, y era la primera vez que le planteaban el tema. Era la primera vez. O sea, nadie en Bruselas, en Cotonú, le llegó a plantear que había problemas en la isla. Se le entregamos esa resolución y bueno, esa fue una experiencia que tuvimos ahí. Igualmente, parece que antes o después, no recuerdo fecha exacta, vino la misión de parlamentarios. Eso lo tratamos la vez anterior, del Parlamento Europeo. Esa comisión vino, hizo un diagnóstico de lo que estaba pasando en la isla, acreditó que había un potencial de conflicto, de que surgiera un choque de poblaciones entre dominicanos y haitianos, que había una alta densidad, que había que bajar la densidad demográfica de la isla para evitar problemas. Pero la fórmula que proponía esa comisión de 7 eurodiputados, 7, 8, era la quintesencia del cinismo, del imperialismo y del racismo. Porque lo que ellos estaban planteando, en la conclusión, era los dominicanos que se preparen para darle una especie de estatuto de minoría nacional a los haitianos y que pusieran al frente a un funcionario que manejara las relaciones con los haitianos aquí. Ojo, minoría nacional, lo cual implicaba una fractura de la unidad nacional, pero por otro lado planteaba la salida de los dominicanos al exterior. En lenguaje diplomático, lo que estaban planteando era el intercambio de poblaciones. Haitianos aquí, dominicanos en Europa y particularmente en España. Decían que ellos estaban dispuestos del Parlamento Europeo a ayudar a que España abriera sus programas de visa para que los dominicanos pudieran irse a España. ¿Y por qué no le abrían a los haitianos en España? Por eso digo que era una expresión de racismo, porque ellos no planteaban, vamos, si hay un problema demográfico en la isla, vamos a resolverlo sacando a la población haitiana
Sí. o a ambas poblaciones por igual. No, no. Los haitianos aquí y los dominicanos en España. Por eso que te digo que yo no entiendo la obsesión geográfica. Porque Bueno, no se trata de ayuda. Porque yo... Se trata de tenemos que meter al pueblo haitiano donde En está República en República Dominicana. No es Entonces, ayudar al pueblo haitiano, es meterlo aquí, según veo. Fíjate los antecedentes. Eso provocó que cuando volviera la delegación, un grupo de diputados, estaba José Rijo, estaba Vitico García Suey, y yo, que recuerde, nos reunimos con la diputada española, Francisca Sauquillo Pérez de Arco, que vino a otro evento, y la llamamos, y ahí le pelamos el plátano, como dice. Y le dijimos, mire, esto es una manifestación intolerable de racismo, de doble estándar, de imperialismo, de neocolonialismo. Esto no puede ser. No, Haití tiene derecho a su propio desarrollo y nosotros también. Ustedes no pueden venir a plantear que la solución tiene que ser un intercambio de poblaciones. Ella se excusó, nos dijo, perdónenme, yo esto lo firmé, pero realmente eso lo trabajó el equipo técnico de Lomé y nosotros lo vimos así en general bien y entendimos que eso no iba a herir sensibilidades en República Dominicana ni en Haití. Bueno, ok, perfecto, pasó eso. ¿Qué pasa? Cuando gana Hipólito Mejía, se da este episodio. Viene un representante norteamericano a República Dominicana importante que me dice, tengo una cita con el presidente de Mejía, yo quiero que tú me acompañes. Y yo voy. Y entonces ahí yo aprovecho y le digo al presidente, mire, usted va para Naciones Unidas, como usted se comprometió con nosotros, el movimiento Haití es responsabilidad de la comunidad internacional, un comité que lo encabezaba Armando Armentero. Este es el momento, la semana que viene lleve ese planteamiento. Ahí el presidente Mejía me dio una mala nota, porque él dijo, mira, yo apoyo eso, pero la verdad es que Naciones Unidas no tiene cuarto. Y esto es un problema de recursos. Los que tienen cuarto son estos. Y entonces se refería al representante norteamericano, que se reía. Los que tienen cuarto son estos. Entonces yo le dije, mire, presidente, el enfoque es internacionalizar la solución. Si el problema no es que nosotros nos convirtamos en administradores de la crisis haitiana y cobremos un fee de administración, porque eso no va a funcionar y los haitianos no lo van a aceptar. Sí, pero ellos son los que tienen cuarto y ellos son los que pueden resolver este problema, que no dejaba de tener en parte razón. Pero fíjate cómo cambió. De todas formas, él cumplió, porque en Naciones Unidas él hizo el planteamiento. Él cumplió, hizo el planteamiento que había asumido frente al movimiento y fue enfático diciendo que los problemas de Haití tenían que abordarse entre todos, no descargando la crisis en República Dominicana. Eso es 2000. ¿Qué pasa? Y ahí viene quizá lo más importante de todo esto. República Dominicana se había quedado fuera de las negociaciones del DR-CAFTA. Centroamérica estaba, en ese momento no era DR-CAFTA, era CAFTA. Centroamérica con Estados Unidos. Esas eran negociaciones que tenían varios años en curso. De buena a primera se produce un clamor del sector empresarial y concretamente el sector textilero, también el tabaquero,
el sector azucarero en ese momento no estaba presionando. Pero el sector textilero, con Fernando Capellán a la cabeza, empezó a plantear, y más que el sector de zona franca en general, empezó a plantear que necesitábamos entrar al DRCAT, que era imprescindible porque no podíamos hacer descansar la estructura de exportaciones de República Dominicana a una iniciativa de Estados Unidos de carácter unilateral, y que necesitábamos dar el paso de integrarnos al acuerdo, que estaba muy encaminado, y que no podíamos quedarnos por detrás de Centroamérica, que nuestros competidores internacionales eran los centroamericanos y teníamos que ir en relativa igualdad con ellos. Bueno, en principio tú puedes decir, perfecto. ¿Qué pasa? Para lograr entrar, ahí entró una figura a jugar un papel preponderante, decisivo. Era un lobista profesional, un hombre de total confianza del empresariado dominicano, de total confianza del presidente Mejía, pero se había hecho gran amigo, íntimo amigo de Jean Bertrand Aristide. ¿Qué era? Luis Álvarez Renta. Luis Álvarez Renta. Entonces Luis Álvarez Renta es el que monta la estrategia de entrar a Lomé, de entrar al DRCAT, y esa estrategia implicaba tener una reunión en la cumbre de Quebec entre el presidente Mejía, el presidente Aristide y el presidente Bush, hijo. ¿Quién coordina la reunión? Bueno, Luis siempre mantuvo una relación muy estrecha con Carlos Andrés Pérez. Y Carlos Andrés Pérez tenía una relación con Estados Unidos muy fuerte. Llamó a Bush padre y le pidió un favor, que Bush padre llamara a Bush hijo para agendar una reunión con los dos presidentes de la isla, que le iban a llevar un planteamiento. Y entonces los dos presidentes van de la mano de Luis Álvarez Renta a llevarle el planteamiento de que entremos al DRCAT. Iba a entrar República Dominicana, no Haití. ¿Por qué iba Aristide? Bueno, porque la contrapartida para el ingreso de nosotros a Lomé, al CASTA, para que fuera DRCAT, era que nosotros asumiéramos un compromiso con Haití dentro de un esquema de coproducción previsto en la ley HOT, que después se convirtió en la ley HOT-HEL. Eso se le llevó al presidente Bush, parece que le dieron visto bueno, luz verde, y entonces República Dominicana se involucró ya a 3 rondas de negociaciones. Yo participé en 2, en la que se hizo aquí y en la que se hizo en Washington. Cuando fui a Washington, a un evento que organizó posteriormente el World Wilson Center. Déjame hacerte una pregunta. ¿Y por qué yo voy? Porque yo soy presidente de la Comisión de Industria y Comercio. Déjame hacerte una pregunta y tú sigues. Sí. ¿Sonia Guzmán se encontraba ahí? Doña Sonia fue del equipo negociador. Sí, yo te voy a decir ahorita por qué. Doña Sonia fue del equipo negociador, y entonces yo voy a la reunión posterior, después que se discute las condiciones de ingreso de República Dominicana, que fueron, yo diría, desfavorables para el sector agropecuario, porque fuimos el único país que no pudo asegurar protección especial para ciertos sectores. Eso, el tema está planteado todavía, especialmente con el arroz y los productos de la ganadería. Entonces, ¿qué pasa? El presidente Mejía quería que ese acuerdo se cerrara, sí o sí.
porque eso era parte de su éxito y parte del proyecto de reelección. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tiempo después me invitan como presidente de la Comisión de Industria y Comercio a que vaya a Washington y me voy con un diputado del PRD, diputado Cruz Pichardo, y allá, estando en el evento de Washington, los legisladores centroamericanos, los dominicanos, 2 éramos de República Dominicana, habían 2 por país, y los legisladores norteamericanos, más los funcionarios de Estados Unidos, analizándolo, sensibilizando al Congreso sobre el tema. Ahí empiezo a ponerme mosca porque un representante norteamericano nos agradece los compromisos que nosotros asumimos con Haití. Yo no sabía bueno, a mí me había llegado la información de la reunión del presidente Mejía con Aristide y Bush. No tenía los detalles, pero ahí empecé a ver todo lo que se había discutido. Y ahí básicamente, cuando me hacen la pregunta, o mejor dicho, el testimonio de agradecimiento, yo le pregunto creo que era el representante Wheeler, yo le dije, mire, representante, yo quiero que usted me aclare, porque yo tengo entendido que el acuerdo es de Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, donde entra Haití. Usted no está hablando de unos compromisos con Haití que nosotros no conocemos. El representante, tú sabes que allá hay otra mecánica, los representantes están muy enterados de todo ese tipo de trato. A nosotros no nos habían informado, y entonces el representante toreó el tema, no me dio muchas explicaciones. Sin embargo, yo persistí, y cuando vino el representante Robert Selig, jefe negociador de los Estados Unidos, a República Dominicana, a instar al Congreso Dominicano a que aprobara rápido el DR-CAFTA, yo fui a la reunión que se convocó en el Senado, y como presidente de la comisión inmediatamente le pregunté esa pregunta directa y frontal. Le dije, mire, en Washington nos hicieron unos agradecimientos por haber asumido unos compromisos con Haití relacionados con este tema, y yo quiero aquí, en presencia de todos estos colegas, que usted nos aclare cuáles son esos compromisos, dónde entra Haití, porque yo he leído el acuerdo, lo que se ha pactado, y en ningún punto veo a Haití. ¿Qué pasa? Entonces Robert Selig fue muy franco y dijo, mire, ustedes no calificaban para entrar al CAFTA porque tenía años discutiéndose, y nosotros hemos decidido darle una oportunidad, un waiver, para que se sumen. Pero obviamente, así como nosotros le dimos a ustedes esta oportunidad, nosotros queríamos que ustedes asumieran unos compromisos con respecto a Haití, que ustedes dentro de la ley HOT, para establecer en la frontera un esquema de coproducción. ¿Qué pasa? Bueno, yo inmediatamente empiezo a cuestionar eso. En un evento que se hace, en el embajador, hago un cuestionamiento público. He dicho, miren, esto que se ha hecho de vincular esta negociación con Haití es contraproducente, porque sabemos cuál es la agenda norteamericana, sabemos que Estados Unidos está esperando de nosotros con respecto a Haití, y nosotros le estamos diciendo que vamos a asumir unos compromisos con esta ley en el marco de la frontera, y eso en principio se puede decir que no implica mayores riesgos, pero todo el que sabe cómo se pueden manipular las asimetrías, los acuerdos comerciales, sabe que Estados Unidos en algún momento nos va a pedir cosas que nosotros no podemos aceptar, en materia de nacionalidad, en materia de laboral, en materia
de extranjería, una serie de cosas que son los estándares norteamericanos, y nosotros aquí no, con relación al problema del Estado fallido de Haití, no lo podemos aceptar, porque eso implicará hacernos cargo del problema haitiano, ya en un acuerdo de este tipo, y que todo el sistema de beneficios que nos da el DRCATA se pueda usar contra la República Dominicana. Como yo protesté en ese evento, alguna gente me aclaró, mira, eso no fueron los norteamericanos, eso fue un planteamiento hecho por nosotros. Yo le dije, miren, si fue así es peor, porque somos nosotros los que estamos ofreciendo a los americanos lo que los americanos no nos han pretendido, pero yo la impresión que tengo es lo contrario. Aquí han puesto gente de aquí a pedir el acuerdo, pero a condición de amarrarnos con el tema de Haití y sobre todo con la creación del tercer espacio en la frontera. Eran los tiempos en que ya Codevi estaba muy avanzado. O sea, Fernando Capellán en ese momento ya había logrado establecer una especie de vitrina de lo que sería la frontera en la visión que se había concebido. Lo simple se hace en el lado haitiano, lo complejo en el lado dominicano, se produce una integración empezando por la frontera y luego eso se lleva al resto de la isla. Yo, obviamente, que aproveché mi tiempo para estudiar economía internacional, integración, con la Universidad de Barcelona, con INTEC, con Miguel Seara, fue mi profesor. Miki. Miki Seara. Miki fue profesor tuyo. Profesor mío. Miki. Sí, sí, ¿Cómo? sí. En INTEC. Bueno, mi tesis fue sobre ese tema, de que entre Haití y República Dominicana no había potencial integrador, que el problema principal era levantar a Haití, reconstruirlo, darle estabilidad y en el futuro ya con una economía real, productiva, se podía pensar en otro tipo de relación, pero que por el momento eso era de alto riesgo. Bueno, ahí entonces tuve oportunidad, porque en eso los norteamericanos son muy puntillosos. Cuando un presidente de comisión se opone, inmediatamente ellos vienen a averiguar, y tuvimos ahí una reunión que no la voy a olvidar, Luis Álvarez Renta y yo con una delegación del Departamento de Estado y de Comercio de Estados Unidos en casa de los funcionarios norteamericanos. Ahí tuvimos una discusión bastante ácida. Sí, porque Luis te invitó para darte una pela, fue. No, él no me invitó, ellos me invitaron. Yo estaba en una reunión política en la mañana y me dijeron, quédese, que para acá viene Luis Álvarez Renta y queremos que usted esté presente para discutir este tema. Y yo obviamente fui claro, directo, contundente y le dije, mira, esto que se ha concebido de asociar la negociación de Estados Unidos y Centroamérica con Haití no va a funcionar. Esto va a traer muchos problemas porque Estados Unidos, los informes, el que ha seguido los informes del Departamento de Estado reclamándonos cosas, ya yo había estado en la corte, yo sabía quiénes estaban detrás de toda esa ofensiva, yo había vivido la experiencia que relaté con Lupo Hernández. Y dije, mira, aquí básicamente van a usar todo el poder de Estados Unidos como arma económica para arrodillar al país y hacernos cargo del problema haitiano, y eso no se va a poder, eso va a traer un problema. Y tuvimos esa discusión muy ácida, no nos pudimos poner de acuerdo. El argumento era que la frontera podía convertirse en una especie de tercer espacio. Un poco el enfoque del plan Laredo, privatizar la frontera a ambos lados bajo supervisión internacional, organismos internacionales, y así manejar la crisis de Haití. Amortiguar a los impactos en República Dominicana en la frontera. Yo le dije,
El problema de un Estado fallido no se puede manejar así. Menos un Estado emblemático con un Estado, una nación emblemática con un Estado fallido. Esto hay que revisarlo, esto hay que cuestionarlo, y ese fue un punto de discusión que después pude confirmar perfectamente como Estados Unidos, cuando quería que se acelerara la aprobación, yo fui de los pocos que voté en contra. Usó todos los recursos, todas las presiones sobre la República Dominicana para que entráramos. ¿Por qué tú solo mencionas Estados Unidos? Yo te voy a decir por qué te hago la pregunta. Cuando se armó el lío de Baninter, que se mencionó a Luis Álvarez Renta como el arquitecto de lo que sucedió dentro del banco y de la adquisición de otros bancos por parte del Baninter, que fue donde se paró, si mal no recuerdo, era la Asociación de Popular de Ahorro y Préstamo que ellos querían comprar. Se descubrió un déficit de 15.000 millones por aquí, de 50.000 millones por allí, etcétera, etcétera. Cuando mencionaron el nombre de Luis Álvarez Renta, aquí se hizo una publicación en espacio pagado por, si mal no recuerdo, más de 10 de todas esas familias empresariales que son los dueños de esta finca, diciendo que ese hombre era bueno, ese hombre era un santo, ese hombre era incapaz de una cosa así, y que ellos públicamente respaldaban a Luis Álvarez Renta. Y entre esos nombres estaban los 10, estaban los Vicini, y había un grupo más, si mal no recuerdo, yo creo que estaban los Corripio, Bonetti, creo que todos los grandes empresarios estaban. Entonces, fíjate, Luis ha sido asesor de todo ello. Fíjate por qué te lo digo. Precisamente ese grupo, o parte de ese grupo, son las personas que tenían negocio de antaño allá en Haití, con el grupo económico representado por Gilbert Billo, y comparte desde los puertos de Haití, hace tiempo. Entonces, por eso es que te digo, ¿por qué tú mencionas a los norteamericanos y no ese grupo que tenía un interés económico directo, representado en la persona que lo asesoraba y le organizaba a ellos los esquemas, de que esa operación comercial se diera para ellos tener acceso al dinero que se producía en Haití? Porque en Haití crisis nada más tiene el pueblo. Ahí salieron multimillonarios de Haití que son los más ricos del Caribe. Mira, Humberto, tú te recuerdo que en el primer programa, o en el segundo, no recuerdo, yo te enfaticé que los empresarios dominicanos, en un momento determinado, a principios, mediados de los 80, principios de los 90, empezaron a acariciar la idea del dominio insular. Porque ellos entendían, y te di testimonio de mis conversaciones con grandes empresarios dominicanos. ¿Qué eran? De los grandes. ¿Qué eran? Que tenían la idea de que vamos a dominar el mercado haitiano. ¿Pero quiénes eran? Yo lo que sí te digo es que ese enfoque no era un enfoque local. Ese era un enfoque que venía... No, esto es internacional. Cada uno por su interés en la misma dirección. ¿Estamos de acuerdo? Venía desde el exterior y le decían a ellos, mira, el premio de ustedes va a ser que ustedes van a tener un mercado de 22 millones. Cuando Obama, fíjate, cuando Obama empieza las negociaciones con Cuba, yo te lo referí. Yo voy a Washington, las negociaciones iban muy encaminadas y tengo una conversación con un líder importante de la diáspora haitiana. Y cuando le pregunto sobre la situación de Haití, él me dice, bueno, nosotros estamos contentos porque acabamos de tener una reunión, eso fue en el 2009, en la Universidad Internacional de la Florida. Yo relaté los empresarios, las 9 familias más importantes de Haití y las dominicanas, y cada una con sus cancilleres. Con sus cancilleres. ¿Pero dónde? En la Universidad Internacional de la Florida. ¿Y quién estaba detrás? El enfoque Clinton. Porque ¿cuál era la idea? Bueno, vamos
integrar la isla, y el argumento que él me usaba para avanzar en la integración insular para el comercio y la inversión era que nosotros teníamos que estar unidos como isla, integrados, para cuando Cuba se abriera. Porque él decía, él me argumentaba que el enfoque que manejaba Estados Unidos era que si nosotros permitíamos en la isla que Cuba se abriera, todas las inversiones, todos los grandes proyectos se iban a volcar hacia Cuba y que la isla iba a perder una gran oportunidad. Que no era lo mismo que nosotros avanzáramos a la integración insular para comercio e inversión, lo cual implicaba, porque los haitianos nunca, lo dije desde el primer programa, tú recordarás, los haitianos nunca han renunciado al tema, no importa el régimen. Duvalier lo planteó las juntas militares, lo planteó Aristide. ¿Cuál era el objetivo? La liberalización de los flujos de la isla. Que pudieran venir los haitianos para acá y nosotros para allá. Entonces, obviamente, lo más probable era que los haitianos vinieran para acá, porque aquí es que está el país de mayor desarrollo. Entonces, por hoy, oye esto. Entonces, déjame contarte esto, porque esto es un episodio importante. Dale que se nos Conversando acabó. con Luis Álvarez Renta y Dale. los norteamericanos, a mí me sorprendió, tú que mencionaste el tema de Baninter, a mí me llamó mucho la atención que en esa conversación los norteamericanos le preguntan a boca de jarro a Luis Álvarez Renta que cuál era la relación que él tenía con Aristide. Con Aristide. Porque él se había hecho un gran aliado. ¿Quién es que lo hace aliado de Aristide? ¿Quién? No sé. Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez. Oye, déjalo ahí, vamos camino a la quinta parte. Señores, por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Esperen la quinta parte, que esto cada vez se pone más interesante, y que el Señor los bendiga.